que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En los episodios anteriores hemos estado conversando acerca de la iglesia o la eclesía. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Cristo en Cesarea de Filipos, luego de la revelación de Dios a Pedro de quién era Jesús, el Señor procede a anunciar un plan glorioso al decir, edificaré mi iglesia o eclesía. 2. La eclesía no es un edificio al cual van los creyentes. Cristo, al decir eclesía, tiene el plan de edificar, en base a un diseño, una edificación con personas preparadas, un equipo que funcione cohesionado, funcione preparado para incursionar en todos los temas de este mundo, para dar a conocer específicamente lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 3, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. 3. La eclesía es la representación visible del reino de Jesucristo, que expresa la vida del Rey y que es capaz de influenciar en el mundo de manera precisa y eficaz en todos los asuntos de la vida. 4. La desconexión de las congregaciones de los asuntos del mundo se debe al mal entendimiento de los ministros de siglos pasados, quienes improntaron como fin último la segunda venida de Cristo nuestro Señor, y la evangelización va en ese rumbo para preparar a los creyentes para ser raptados. Con esto se divorcia absolutamente la iglesia del propósito de Dios de cualquier irrupción en los asuntos del mundo, y dejando libre de oposición al ministerio de iniquidad del enemigo. Y 5 y último, Pablo en la carta a los Corintios eleva aún más este nuevo diseño de Dios al revelar que, así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo, así también Cristo. En otras palabras, la iglesia o eclesía es el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, la expresión visible en este mundo de Cristo para toda la humanidad. Amados en el Señor, este diseño del Señor, que es la iglesia o la eclesía, es imposible que esté bajo el dominio de un pastor, y menos de una congregación o una organización religiosa, mejor dicho. Pretender pensar así, o la sola idea de esto, deja entrever la vergonzosa posición de muchos hombres que están envanecidos, lamentablemente, por su dominio eclesiástico. El diseño del cuerpo de Cristo, que es la eclesía o la iglesia, echa por tierra muchos principios de la religión. Primero, en el cuerpo no existen cargos jerárquicos. No es que el orden que presenta Pablo de los mal llamados ministerios, como el del apóstol, profeta, evangelista y pastor y maestro, sean una estructura jerárquica. Este es el principal problema que tiene desilusionado a muchos creyentes dispersos que hoy no se congregan por causa de pésimos administradores y membresías malcriadas o creyentes infantiles en la fe. La pregunta de fondo es, ¿cómo deberíamos mirar organizacionalmente la iglesia? La respuesta la da Pablo, como un organismo vivo. Pablo lo dice en Corintios capítulo 12, si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pablo ve varios puntos a destacar con la organización de la iglesia, y esto manifiesta
principios fundamentales de este organismo. Lo primero que debemos entender, cada miembro debe saber qué lugar tiene en el cuerpo. Cuando el creyente no tiene idea qué lugar le asignó el Espíritu del Señor, empiezan los problemas. Ejemplo de esto, llega un joven a la iglesia y lo primero que quiere es aspirar es a ser miembro de la banda o del grupo de alabanza. Y aquí el inicio de todos los problemas, la falta de visión espiritual de los supuestos líderes en poder encauzar a un miembro, ya que al mal asignar a un miembro en una posición en el cuerpo a la cual no ha sido llamado, su desenlace será malo porque no va a funcionar como el Señor lo quiso. Segundo, el valor de la asignación dentro del cuerpo. Cuando yo conozco mi lugar, entiendo cuál es mi función y por ello puedo ejercer en mi función y puedo saber cuán importante soy para el cuerpo. Eso genera el valor de mi función, hermanos, y determina mi participación. Si mi función, sin el ejercicio de la misma, puedo condicionar, miren esto, puedo condicionar el éxito del cuerpo. Por eso Pablo dice, si dijera al pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, ¿te imaginas tu pie se revela en tu cuerpo y deja de funcionar? ¿Tú podrías correr? ¿Acaso eso no disminuye tu movilidad? ¿Verdad que sí? Tercero, la dependencia de mi función con la de otros. En un mundo tan individualista como el que vivimos hoy, cuya doctrina individualista está presente incluso en las congregaciones, este punto genera un quiebre de pensamiento absolutamente necesario, pues la dependencia de los miembros es la clave en la función. Las manos, los pies dependen de muchos miembros del resto del cuerpo. El cuerpo depende de los ojos y así sucesivamente. Como cuerpo humano, estamos condicionados a funcionar con todos nuestros miembros en óptimas condiciones. Por eso que la salud forma parte esencial de la función. Y aquí Pablo nos dice, así Dios compuso el cuerpo, dando más honor abundante al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo. Mire lo que está diciendo. Sigo leyendo 1 Corintios capítulo 12. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. He leído en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 24 al 27. Quiero detenerme en este punto. Si un miembro padece o está en padecimientos, todos los miembros, dice la Escritura, deben o comparten el mismo padecimiento. Si yo entiendo, hermanos, que un hermano, el que realmente es mi hermano, y la dependencia es total con él, mi éxito depende también de mi hermano, como el éxito de él depende del mío. Si mi hermano está en dolor, no lo debe padecer solo. Yo debo acompañarlo y padecer el dolor con él. Su dolor debe ser compartido con el resto del cuerpo. ¿Lo va entendiendo? Los miembros que entienden su función comparten el dolor de los hermanos. Y yo te quiero poner un ejemplo con esto. Cuando tú te golpeas con un martillo un dedo haciendo un trabajo manual, ¿es solo el dedo el que te duele? ¿No es naturalmente que al dedo que te golpeaste la mano, la otra mano va a apoyarlo y todo el cuerpo se contriñe? ¿No te empieza a doler todo el resto de la musculatura por ese dedo que fue golpeado? Aquí es lo que está expresando Pablo de esta unión. El dolor de un solo miembro no debe ser padecido solo por él. Por eso que al no entender este concepto tan importante del funcionamiento como cuerpo, es que hoy día no somos capaces de sentir el dolor, tampoco somos capaces de empatizar con el dolor, que decir ponerse un poquito en el lugar del otro. Lo que Pablo está diciendo es que yo debo sentir ese dolor, compartir el dolor con él.
Si el hermano está llorando por ese dolor, yo también debo sentir de llorar en conjunto con él. Debo ser tan afectado como él mismo. Eso es lo que está hablando Pablo en este pasaje. La dependencia es clave en esto, mis hermanos. Por eso que usted no es miembro del cuerpo de Cristo, pero sí es miembro de una organización. Los creyentes creen que asistiendo a un discipulado, eso te hace miembro del cuerpo de Cristo. Y yo te digo, hermano, que mientras tú no sientas este tipo de cosas en términos de la unión que está hablando Pablo, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Así de simple. Los creyentes creen que con hacer un curso eso te hace miembro. No es así. Ni un curso, hermanos, menos un discipulado podrá hacerte miembro del cuerpo. Lo que marca que eres un miembro es tu función. Y mientras tú no sepas qué función tienes, no vas a poder entender cómo aportas al cuerpo de Cristo. ¿Lo vas entendiendo? Es esa función que no es bajo el antojo de una organización y menos determinada por un supuesto líder. Y aquí hay un cuidado que hay que tener en esto, hermanos, porque hay líderes que dicen, usted tiene pinta de ser pastor. Hermanos, no es un líder el que determina tu función. Si usted lee las 14 epístolas de Pablo, va a entender que la comisión de apostolado de él y también de pastor, como también de maestro, se la dio Dios mismo. Por eso que él dice, y él mismo constituyó, eso está en Efesios. Dios constituyó quienes van a representar los roles dentro del cuerpo. Por eso que este punto es sumamente sensible cuando hablamos de la construcción o de la edificación del cuerpo de Cristo. La función de un miembro, como ya dije, es asignada por el Señor. Dios la puso. Y nota lo que dice Pablo. Así Dios compuso el cuerpo. Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Este es el relato que Él está hablando en 1 Corintios capítulo 12. Y aquí está el factor de origen de toda la desmotivación, hermanos, la frustración y hasta la depresión que se produce en los creyentes que asisten a las congregaciones. El no saber cuál es su papel en el cuerpo. Cuando Dios dice, la mies es mucha y pocos los obreros, denota que la función que tienes es un rango de tal humildad como la de un obrero. Y aquí hay suficiente trabajo para ti, hermanos. La mies es mucha, es decir, nadie está de más. Pero las organizaciones reparten los cargos en jerarquía poniendo miembros por conveniencia, en cargos para los cuales no fueron puestos por Dios. Y con esto, convirtiendo la congregación en una especie de empresa y no en un organismo vivo. ¿Estás entendiendo la diferencia? Cuando un pastor se pone en un nivel alto y después comienza a elegir cargos de líderes a su conveniencia, no está mirando la edificación del cuerpo, está mirando la conveniencia del proceder de la organización. Y este es el principal pecado, hermanos, que hoy día vemos en las organizaciones. Si tu membresía es solamente asistir, dar ofrendas y diezmos, no estás desempeñando ninguna función, hermano. Eso no te hace miembro. No te convierte en un miembro. Por otro lado, si estás apesadumbrado por el mal llamado ministerio como pastor y sientes que no tienes dedos para el piano, que es una expresión muy corriente y que espero que la entiendas, esto quiere decir que en tu interior sabes que la función que estás desempeñando no es la que deberías hacer. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que tu gestión en una función que no te corresponde es estéril y sin fruto. Hermanos, no sé cuántas veces yo he visto hermanos predicar que no son predicadores. Pero los ponen a predicar porque la mayoría de las congregaciones, si el hermano o el varón no se para adelante a predicar, entonces ¿qué va a hacer? Y lo otro, si no calienta una banca, es la única posición que tienen. Entonces, grave no entender esto, hermanos. Por ello que el saber qué tipo de miembro soy, esta premisa, entender cuál es mi función y ver mi dependencia de otros, son principios claves para desempeñarnos como eclesía. Pablo lo dice al final del capítulo 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos son maestros?
¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Estas preguntas que hace al final del capítulo el apóstol son para ti también que me estás escuchando. Si el Señor no te dio la función de pastor, si el Señor no te dio la función de misionero, que es la palabra que se ha disfrazado hoy en día al apostolado, si el Señor no te ha dado la función de evangelista, si el Señor no te ha dado la función de maestro, entonces, ¿por qué la ocupas? Si el Señor no te dio la función de apostolado, ¿por qué te llamas apóstol? Difícil respuesta, ¿cierto? El conflicto de la iglesia de Corintio se ocasionó por estos problemas. Gente jactándose de sus dones, gente desempeñando funciones a las cuales no fueron llamados, gente envidiando las funciones de otros y gente dividiendo el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo empieza con la pregunta en la carta: ¿ha sido dividido Cristo? Esto está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. La artimaña de la división, hermanos, es del enemigo. El lema de Roma y hasta el día de hoy es: divide y vencerás. Este lema ha sido desde el principio de la humanidad. La desilusión, la desunión, cuando entra, no hay claridad. Pablo dice en el principio del capítulo 12, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Por eso que cuando hay ignorancia en una congregación, la división entra. Nuestra asignación es espiritual y vincula el 100% de mis dones a la función que desempeño dentro del cuerpo. La ignorancia de los hermanos de Corintio los llevó a situaciones de peleas, discusiones que llevaron a tomar bandos entre ellos. El profeta Oseas escribió y dijo: tu madre patria perecerá, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados, uno de los factores que produce más desgracia en las congregaciones es la ignorancia. Si el apóstol no hubiese entregado este refuerzo de conocimiento, hubiese dejado lugar al caos y la destrucción de la iglesia en Corintio o Grecia. Si tú lees las 14 cartas de Pablo, encontrarás directrices precisas. Por un lado, una de ellas es exhortar. Exhortar significa hacerte ver el problema y llevarte al camino correcto. Y la otra es sacar de la ignorancia. Y por Dios que hoy hace falta ambas cosas. Ahora bien, cuando el apóstol dice, ¿son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas, todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, hablan todos lengua o interpretan todos? Los exhorta a entender, hermanos, cuál es su función. Si ponemos un ejemplo práctico, en un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿pueden ser todos delanteros? ¿Pueden ser todos del medio campo? ¿Pueden ser todos defensa? La respuesta obviamente es que no se puede, porque existe un orden, una estructura. Esto no implica que tú siendo un defensa no puedas meter un gol. Ojo con eso. Tampoco condiciona que todos puedan defender o gran parte puedan ser del ataque en un partido de fútbol. Pero volvemos a la esencia. Tu posición en la cancha fue fijada por el Señor Jesucristo. Y el Señor vio de antemano que el desempeño del rol que vas a jugar te dará placer a tu vida y no dolores de cabeza y frustración. Cuando estudiaba esto, me acordaba de la generación dorada, hermano, la selección chilena. Ojalá que algunos se recuerden de eso. No sé si tuviste la ocasión de verlos jugar. Y si tú eres extranjero, ojalá puedas revisar un poco de esto. Hermanos, era un placer verlos cómo el defensa cubría, cómo el mediocampo estaba cohesionado y podía tocar el balón, cómo avanzaban los laterales en busca del cabezazo en el centro, ¿cierto? Y la conexión con el delantero. Y cuando convertían el júbilo de todo el país, no solo de los 11 que estaban en la cancha. Y que nos valió ese júbilo y ese buen jugar, nos valió 2 Copas América al país. ¿Quién cimentó esto? Fueron 2 entrenadores.
Por un lado, Leonardo Vélez, que preparó a unos chicos de la sub-17, donde estos chicos participaron y lograron un lugar en un mundial. Y a posterior, tomó de esos niños que ya eran jóvenes, Marcelo Bielsa, que los profesionalizó. Este último logró sacar lo mejor de estos chicos y convertirlos en estrellas. El apóstol Pablo, para que lo asociemos a este concepto, es como un Bielsa. El Señor le hizo ver este equipo de redimidos funcionando como cuerpo. Él lo vio funcionando. Con la diferencia es que él no pretendía salir en todas las portadas de los diarios. No pretendía ser parte de la farándula cristiana. Pablo no perseguía eso, ni menos ser un líder político y llegar a cargos de alta magistratura. Menos ser el mandamás de la congregación o el patrón de fundo, como decimos en Chile. Y esto se da mucho en las congregaciones. ¿Te has dado cuenta de eso? Pablo vio el diseño funcionando como un equipo, por sobre las diferencias personales, funcionando por sobre los caracteres de los propios miembros. Por eso dice que en virtud de funcionar como un cuerpo de Cristo, el apóstol reafirma en varios pasajes de su carta, el sopórtense los unos a los otros. Incluso da luces de soportar a los miembros más débiles, como le dice en la carta de Corintios. Pablo no ve a los miembros del cuerpo como sujetos para su propio bienestar o su vanagloria. Pablo tiene el cuidado que presentó con muchísima humildad. No vino a los miembros con filosofías propias. No vino con sus pergaminos obtenidos en el seminario. No se presentó como el líder sabelotodo a seguir. Pablo siempre presentó ¿a quién? A Cristo. Y aquí hay un punto que debemos establecer como un principio base de la construcción del cuerpo. Cada miembro fue designado por Dios, fue puesto para servir a otro y su gracia o don es para la satisfacción de todo el cuerpo. Este principio, hermanos, marca el carácter de la construcción, la operación y conducción del cuerpo de Cristo. Cuando observamos la operación de la Eclesía en Antioquía, nos damos cuenta de que el envío de Saulo y de Bernabé no fue una iniciativa de los pastores de Antioquía, ni tampoco de los profetas, ni del resto de los hermanos que estaban ahí reunidos. Fue el Espíritu Santo el que mandó. Y yo te pregunto, ¿hoy tenemos esta realidad funcionando en la iglesia? ¿Esto está funcionando en la congregación en lo que tú asistes? ¿Verdad que no? Porque hay ministros que interfieren con lo que el Espíritu quiere hacer. Y para cerrar este episodio, miremos la conversión de Pablo en la defensa que hace ante el rey Agripa y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo, superior al resplandor del sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles, a quienes yo te envío, a fin de que abras sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban mi liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Hechos capítulo 27, versículos 12 al 18, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados hermanos, termino nuevamente con este principio. Nadie puede conocer la realidad de la iglesia si Cristo no se le revela primero a su vida. Oremos al Señor. Amado Dios, al comenzar un nuevo estudio, es importante entender la evolución que queremos a la luz de tu palabra respecto de la iglesia y cómo la iglesia debe operar, de cómo son las funciones de cada uno.
cuán lejos estamos, Señor, de lo que es el diseño del cuerpo de Cristo, porque hoy día hemos malgastado el tiempo en congregar a personas en un lugar y no capacitarlos, orientarlos y poder darles dirección hacia lo que tú quieres lograr. Cuán lejos estamos de la verdadera administración o el verdadero servicio en el cual la Escritura nos habla como esos fieles hombres en Antioquía estaban haciendo lo que tú les dijiste. Y como resultado de eso el Espíritu habló y dio la dirección correcta. Señor, permítenos volver a la humildad de sus orígenes. Volver a la humildad, Señor, de poder escuchar claramente al Espíritu del Señor, no a la voz del líder de la organización, no a la voz de los pseudo liderazgos que en muchas congregaciones hay, sino escuchar la voz tangible y real del Espíritu Santo en nuestras vidas. Concédenos, Señor, el poder abrir los ojos de nuestro entendimiento, abrir realmente los oídos en nuestro interior para escuchar la voz potente de tu palabra al hablarnos claramente lo que debemos hacer y el lugar que debemos tener como posición. Ayúdanos, Señor, en este propósito para que la predicación del Evangelio sea una realidad primero en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, que podamos funcionar como un equipo corporativo y no como creyentes congregantes de un día a la semana. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestro siguiente episodio. Vamos a seguir conversando de este tema y de otros más, por supuesto, y a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Sí, porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi